Bien, pues seguimos con la acción por conjugación. En este caso lo que haremos es que un grupo G actúe sobre sí mismo, ¿vale? Y lo que escribiremos es que G actúa sobre X conjugándolo. Es decir, que le asociaremos el conjugado de X por G, ¿vale? De forma muy similar a la demostración anterior, vemos que esto es una acción, ¿vale? Que el elemento de identidad actúa de forma trivial y que la acción respeta el producto que tiene el grupo, ¿vale? No tiene ningún misterio esta demostración y podemos pasar a estudiar la acción. Entonces, por un lado, para un elemento X, la órbita, su órbita, son todos los elementos conjugados, es decir, X conjugado por G para G un elemento de G, y a este conjunto lo llamaremos la clase de conjugación de X en G. ¿Vale? Sencillamente conjugamos X con todos los elementos de G y lo consideramos como un conjunto, ¿vale? Por otro lado, el estabilizador de X son los elementos G de G que estabilizan el elemento X, en este caso, que el conjugado de X por G es igual a X. Y ahora, si este inverso lo pasamos al otro lado de la igualdad, son los elementos G de G que conmutan con el elemento X. Y a este conjunto lo que haremos es llamarlo el centralizador de X en G. Que recuerdo que por ser un estabilizador de algo es un subgrupo de G siempre. ¿Vale? Entonces, tercer punto, y ya pasamos a estudiar la acción, el conjunto de puntos fijos es el centro de G. Entonces, cadena de igualdades, tampoco no tiene ningún misterio. X es un punto fijo de la acción si su órbita es igual a él. En este caso, si para todo elemento G de G, el conjugado de X por G es igual a X. Y, igual que antes, si este G inverso lo pasamos al otro lado de la igualdad, si para todo elemento G de G, G conmuta con X. Es decir, leído de otra forma, si X conmuta con todos los elementos de G, es decir, la definición de que X está en el centro. ¿Vale? Ningún misterio, cadena de igualdades. Entonces, ahora podemos pasar a utilizar todos los teoremas que hemos estado viendo. Por el teorema órbita estabilizador tenemos la primera igualdad que tenemos aquí, que es el cardinal de la clase de conjugación de X, es el índice de su centralizador, ¿vale? Igualdad que será útil, bastante útil en prácticas, por ejemplo, ¿vale? Y luego podemos calcular el homomorfismo representación de esta acción, ¿vale? Entonces, mismo trabajo que antes. Para un elemento G de G, consideramos la aplicación ρ de G, que lo que hacía era a un elemento X le asocia G actuando sobre X. En este caso, su conjugado. ¿Vale? Esta acción la llamamos ρ de G, pero es sencillamente el automorfismo conjugación que ya hemos considerado en el tema 1. ¿Vale? Era el homomorfismo que a un elemento X de G le asociaba su conjugado. Entonces, con esto, lo que nos queda es que el homomorfismo representación ρ es el homomorfismo que a G le asocia el automorfismo alfa de G. ¿Vale? Que, por supuesto, es una aplicación biyectiva. Entonces, este homomorfismo que nos queda aquí es, si nos acordamos, el homomorfismo con el que demostramos que G sobre el centro es isomorfo al grupo de automorfismos internos. ¿Vale? Y simplemente recordar que tiene kernel el centro de G. ¿Vale? Este es el núcleo de la acción. Entonces, a partir de aquí, podemos aplicar proposiciones que ya hemos demostrado. Por ejemplo, una de las que demostramos es el cardinal del conjunto omega era igual al cardinal de puntos fijos más una suma de órbitas que no eran órbitas de puntos fijos. En particular, para esta acción, lo que tenemos es que el cardinal de G
¿vale? Es el cardinal de su centro más una suma de clases de conjugación para elementos x, y que no pertenecen, está escrito aquí abajo, que no pertenecen al centro de G. ¿Vale? Por el teorema órbita estabilizador, lo que tenemos es la suma, el cardinal de G es la suma del cardinal del centro más una suma de índices descentralizadores. Repito, para elementos que no pertenezcan al centro, es decir, elementos que no sean puntos fijos para esta acción. Bien, pues a esta igualdad de aquí, a esta ecuación de aquí, se le conoce como la ecuación de las clases. Cardinal de G es igual al cardinal del centro más una suma de centralizadores. ¿Vale? Esa es la que se llama la ecuación de las clases. Eso es por un lado, aplicando este teorema que teníamos aquí, de acciones. ¿Vale? Aplicando otro distinto, que era el caso de los p-grupos. ¿Vale? Ya demostramos que si G era un p-grupo, el cardinal de omega era equivalente al cardinal de puntos fijos módulo P. ¿Vale? En particular, para esta acción, si G es un p-grupo, el cardinal de G es equivalente a su centro módulo P. ¿Y esto por qué nos interesa? Bueno, pues nos interesa porque de aquí podemos deducir que si G es un p-grupo no trivial, ¿vale? Es decir, que no es el grupo 1, el grupo trivial, entonces el cardinal de G es p elevado a n con un n distinto de 0, porque no es el grupo trivial, y por tanto el primo p divide al cardinal de G. En ese caso, el cardinal del centro de G es equivalente al cardinal de G, módulo P. Como P divide al cardinal de G, entonces el centro de G es equivalente a 0 módulo P. ¿Por qué nos interesa que sea equivalente a 0 módulo P? Bueno, porque entonces necesariamente el centro no es trivial, porque entonces sería equivalente a 1 módulo P, y este resultado se lee como todo p-grupo no trivial tiene centro no trivial. ¿Por qué es interesante? Porque, por ejemplo, un ejercicio que se podría demostrar después de demostrar esto es si G es un grupo de orden p cuadrado, entonces G es abeliano. ¿Vale? Y eso sí que nos es útil. Nos es útil, por ejemplo, para decir que todo grupo de orden 9 es un grupo abeliano, porque es de orden 3 al cuadrado. O que todo grupo de orden 25 es abeliano, porque es de orden 5 al cuadrado. ¿Vale? Entonces, lo que hablábamos antes, las acciones nos permiten ir deduciendo teoremas que luego nos sirvan a la hora de estudiar grupos. En este caso, p grupo no trivial tiene centro no trivial, y el que hemos visto arriba, la ecuación de las clases.